Cuando nosotros empezamos a trabajar, primero y fundamental para nosotros fue los mensajes de Elizabeth Kubler-Ross, a quien le debemos también, Renacer le debe un reconocimiento. Elizabeth Kubler-Ross respondió muchas preguntas personales acerca de la manera en que los hijos parten. Pero con ella hasta allí pudimos llegar, hasta que apareció en nuestras vidas la obra de Viktor Frankl, que sí nos dio el sustento filosófico, antropológico necesario para fundamentar la tarea de Renacer, y sobre todo para que Renacer pudiera reproducirse en otros lugares sin la presencia nuestra. Porque si nuestra presencia hubiese sido requerida para formar un grupo, eventualmente esto hubiera sido la obra de un grupo de un par de iluminados, cosa que no es así. Porque vuelvo a repetir, todos ustedes tomaron el mensaje, les gustó y lo adoptaron. Y por eso hoy existe Renacer en tantos lugares. Pero Frankl nos hizo ver el sufrimiento de una manera distinta. Nos hizo ver el sufrimiento como catalizador de un crecimiento interior. Nos dijo Frankl, el hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano. Es decir, el hombre que aún sufriendo prioriza la presencia del otro, se humaniza. Por eso pudimos decir un día, cuando quizás nadie nos entendía o poca gente nos entendía, que Renacer era un imperativo ético, porque el resultado final para aquellos valientes que se animaban a dar el salto a la trascendencia era la transformación interior, era el acceso a la verdadera humanidad del hombre. Dijimos luego que Renacer era una revolución cultural. Y cultura significa la capacidad del hombre para hacer las cosas distintas a como son. Y aquí parémonos un segundo y analicemos esta frase. La capacidad humana para hacer las cosas distintas a como son. Si podemos hacer las cosas distintas a como son, también podemos hacerlas mejores. No es obligatorio que las hagamos peor. Entonces, si nosotros podemos hacer las cosas distintas a como son y elegimos en el proceso hacerlas mejor, estamos dando un salto que nos lleva a la categoría de la moral, de la tarea moral del hombre. Porque entonces elegimos, tenemos que optar entre lo mejor y lo peor. Y no es como muchos papás nos decían, claro, antes era mejor, ahora todo es peor. Y se movían en la categoría del antes y el después. Y en esa categoría, desde ese punto de vista, si nosotros analizamos la muerte de un hijo bajo los conceptos de lo mejor, de antes y después, no tiene salida. Porque siempre antes fue mejor. Pero si nosotros podemos movernos en la categoría de lo mejor y lo peor, estamos dando un salto cualitativo que nos lleva a trabajar en el ámbito de lo moral. Y ser moral es, en el fondo, dar al otro el doble de lo que uno espera de él. Y esto está en relación con algo que nosotros habíamos dicho hace muchos años, cuando decíamos, ¿qué es aquello que es absolutamente imprescindible para la existencia del Renacer? ¿Qué es aquello sin lo cual la ayuda mutua no puede existir? Es la presencia del otro. Porque, ¿qué clase de ayuda mutua es si yo voy al grupo, voy a una reunión del grupo y estoy solo? Entonces yo no tengo que cuidarme a mí, yo tengo que cuidar más al otro. Tengo que preocuparme de ayudar al otro para que el otro vuelva. Porque sin el otro, yo no soy nada. Y eso nos costó también, porque al principio la gente estaba muy apegada a sus propios sentimientos, a sus propias emociones. Lo único que interesaba es yo estoy mal, y yo extraño a mi hijo, y yo quiero a mi hijo, y a mí no me importa el otro. Era lo que decían. Pero sin embargo, no había salida sin el otro. Entonces,
Del ámbito de la moral nos movíamos a la... esto retumba, nos movíamos hacia la valoración del otro. Entonces, allí definitivamente sabíamos con algunos de los elementos que teníamos que trabajar y también sabíamos con qué no trabajar. Todos los modelos psicológicos, sacando la logoterapia, se basan en la categoría del antes y el después. Si ustedes van a un psicólogo y les dice, yo me siento mal, le dice, bueno, veamos qué le pasó antes. Entonces, si hoy estoy mal, es porque antes me pasó algo malo. Y sin embargo, nosotros en Renacer veníamos a decir, la dimensión espiritual del hombre es aquella que nos permite transformar esta tragedia en un triunfo del espíritu humano, en un triunfo humano. Entonces, era un mensaje totalmente contradictorio al mensaje de todas las ciencias de la psiquis. Y eso también era una novedad. Y también era difícil, porque nosotros decíamos, no es necesario prestar atención a los sentimientos y a las emociones. Son todas negativas. Ya lo sabemos. No tengo que perder tiempo preocupándome de cómo me siento. Debo utilizar toda mi energía para que el hermano que está sentado al frente mío se sienta mejor. Y en el fondo era el viejo dicho que también dijimos hace muchos años, aquel que lleva la luz a los demás no puede separarla de sí mismo. Y decíamos también, no soy el otro y no puedo ser sin el otro. Entonces, todas estas cosas nos iban llevando por un camino que iba muy lejos de la psicología, iba muy lejos del dolor. Era un camino que le decíamos, aprovechemos esta oportunidad, porque nunca podemos volver a ser la misma persona después de perder un hijo. Y analicemos esto. Tenemos 30 años, tenemos 40 años, tenemos 50 años, la edad que tengamos, se nos presenta una nueva oportunidad en la vida. Vamos a ser una nueva persona. La persona que era antes ya no somos. Haya sido buena, haya sido mala, haya sido perfecta, haya sido quien haya sido, ya no somos más. Somos una persona en blanco. Pero tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos ser. Tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos ser. Y eso no solamente es un desafío, sino que es una aventura. Como renacer fue una aventura. Entonces, asumamos el desafío y la aventura de una nueva persona, de ser una nueva persona. Y elijamos en ese camino entre lo mejor y lo peor. Porque podemos decidir, podemos elegir. No somos bebés recién nacidos. Comenzamos una nueva vida, pero ya con una experiencia. Ya podemos decir qué es el bien, ya podemos decir qué es el mal, y ya podemos decir qué es lo que queremos ser. Entonces, a través de esa transformación interior, como dijo Moñi, como dicen todos ustedes, la muerte de un hijo no va a ser en vano. Esos hijos van a ser estrellas fugaces que llegaron a nuestras vidas, nos tocaron, se fueron, pero nos transformaron. Nos tocaron para cambiarnos. Entonces, son pocas las veces en que la vida le da segundas oportunidades. La vida nos da segundas oportunidades. Nos da cuando estamos cerca de la muerte y nos salvamos, pero nos da cuando perdemos un hijo y cuando decidimos vivir. Porque como también nos dijo Aldo una vez, si yo me muero con mi hijo, el mensaje que estoy dando a la vida es que mi hijo va a terminar siendo mi verdugo. Y ese es un mensaje que nadie quiere